Hermana Leti, te pedimos que la bendigas, que la fortalezcas y que la tengas con salud divina. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Hermanos, estamos ya, este año se está yendo bien rápido, ¿verdad? Y estamos ya a mediados de marzo. Ya básicamente estamos terminando o vamos a terminar ya el primer trimestre del año. Ya viene nuestro retiro y yo cada vez, no sé si porque cada vez estoy más joven, pero siento que los años más cortos. No sé si es porque cada vez pasa un año más o un año menos, ¿verdad? Dependiendo cómo lo vea uno. Pero a nosotros allá en el colegio con mi esposa nos toca como ver por algunas fechas sentir que el tiempo se nos va. Y una de las fechas como iglesia es que ya viene el retiro. Dice gloria a Dios por eso, ya viene el retiro. Ya viene el retiro, luego nosotros tenemos nuestras actividades en el colegio y así vamos viendo conforme va avanzando el calendario algunas cosas. Llegamos al seminario de los graduandos y decimos se acabó el año. Cuando ellos están en su seminario decimos se acabó el año. Porque todo lo demás se va así rapidísimo ya cuando sentimos 2015. Y lo interesante con nosotros es que en 2014, desde octubre más o menos, empezamos a planificar, bueno, desde agosto del 2014 empezamos a planificar 2015. Entonces a veces no sentimos mucho esa brecha o frontera que hay, porque nos toca estar ya en el 2015, en el 2014. Entonces nos toca como que avanzar y sentir que el tiempo se nos está yendo. Y tenemos que ir avanzando y tenemos que ir corriendo y tenemos que ir alcanzando las metas que tenemos que alcanzar, alcanzando lo que tenemos que hacer. Y en lo personal, como iglesia o como cristianos, también el tiempo está pasando bien rápido. Y nos toca alcanzar las cosas que debemos de alcanzar. Mire, el tiempo no se detiene, la vida no se detiene, la vida sigue. La vida a veces puede sentir a alguien que es cruel, porque tal vez tiene un evento trágico en su familia, un evento difícil, una muerte, por ejemplo, y la persona está de duelo y puede estar comprendida un tiempo, pero la vida continúa. La vida continúa, o sea, uno no puede decir, como perdí un familiar, por ejemplo, ya no voy a volver a ir a trabajar, porque me quedé con un familiar menos. O sea, la vida continúa, le van a dar unos días, los días de ley, después lo van a llamar, mire, fulanito ya tiene que regresar a trabajar. O sea, la vida continúa, hay que seguir y a veces uno no sigue, a veces uno se detiene. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros comprendamos que el reinicio no es detenerse, sino es seguir. Y es entender que hay muchos reinicios que Dios nos da a nosotros. Y que todos esos reinicios los tenemos que comprender, pero que en este año nosotros tenemos la oportunidad de esa puerta bendita que se llama reinicio. Tenemos una oportunidad, mire, toda la vida a usted le han dado la oportunidad de un reinicio, a todos. Cuando nosotros conocimos al Señor, cuando usted y yo conocimos al Señor, fue un reinicio para nuestras vidas. No sé si para usted, pero fue un reinicio, fue un poder volver a empezar prácticamente de cero y que Dios le arreglara a uno todo lo que había hecho pedazos. Y que las veredas que uno tenía torcidas se las enderezara, se le empezara a enderezar y así siempre tenemos que empezar, siempre nos da una oportunidad, siempre reiniciamos. Yo le digo a los chicos del colegio que cuando llegan a una etapa final de algo, por ejemplo, llegan los de sexto primaria y ellos se sienten los Corleones de la primaria, ¿verdad? Ellos sienten que ya lo alcanzaron todo, pero les digo yo, el otro año van a ser los nuevos, ahorita son los más grandes. Pero el otro año van a ser los más chiquitos. Y cabal, después de estar en el último grado, ser los más grandes de una etapa, son los más pequeños de la otra. Luego llegan a tercero básico y otra vez sienten que ya lo alcanzaron todo, pero el otro año van a ser nuevos. Van a ser nuevos en una carrera y cabal, entran. Luego son los graduandos. Esos sí son, hasta en cámara lenta caminan a veces cuando van en grupo, hermano. Así se mira, así todo, así, usted sabe, ¿verdad? Y son la sensación. Pero el otro año van a ser nuevos en la U. Algunos los van a bautizar en la U. Peloneados los van a hacer ahí, sin pelo y todo. O van a ser nuevos. O algunos van a ser nuevos en su trabajo, ¿verdad?
Usted sabe, cuando uno empieza a trabajar, decía mi amigo, cuando yo empecé a trabajar me tocó de traidor. De traidor, sí, traidor, esa era mi chance. ¿Por qué traidor? Porque me decían, tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme aquello, ¿va? Entonces él estaba de traidor, ¿verdad? Pero siempre hay que empezar, siempre hay que empezar. Y hay momentos que uno tiene que discernir o entender que es tiempo de terminar algo y de empezar algo. Es una oportunidad, hay reinicios. Y entender que cuando Dios nos da la oportunidad de empezar otra vez, para poder aprovecharla, nosotros tenemos que tener algo diferente. Mire, pues en este año del reinicio, gracias a Dios nos toca hacer nuestro retiro internacional en el Parque de la Industria. Y eso es un reinicio. Es un reinicio. Hacía muchos años que no teníamos nosotros una actividad ahí. Y ahora la vamos a tener otra vez, pero nosotros ya no somos los mismos. Nosotros ya no somos los mismos, somos diferentes. Es distinto, pero vamos al mismo lugar, como diría el corito, en el mismo lugar y con la misma gente, ¿verdad? Pero vamos al mismo lugar, pero somos diferentes. Entonces, si somos diferentes y Dios nos manda a recorrer el mismo camino, vamos a obtener la victoria. Ahora, si no somos diferentes y recorremos el mismo camino, estamos caminando en círculos. Entonces estamos en el mismo lugar, no estamos avanzando. Nos pasa lo del pueblo de Israel, que tuvo 40 años, un camino que le hubiera tomado menos tiempo. Pero si reiniciamos, le voy a poner un ejemplo y empiezo ahorita a predicar y vamos a irnos más rápido, no tenga pena. Pero a mí me tocó ver la muerte de mi papá, de mi abuelo, que era como mi papá. Y fue una muerte muy, muy violenta, fue un infarto cerebral. Yo tenía 18 años. Entonces, en un momento determinado, él le da un infarto cerebral y a los 2 días fallece en el ICS. Y para mí eso fue devastador. A mí me costó recuperarme de eso. Me costó mucho. Mi esposa sabe eso, la conocí unos cuantos años después de eso, 2, 3 años después. No, ese año la conocí, ¿verdad? Pero me costó, hermano. Mire, me costó al punto que mi alma no lo aceptaba. Mi alma se negaba a aceptar la muerte de él y me jugaba rudo mi alma, hermano. Sí, me jugaba rudo. Como fue algo tan impactante y tan improviso, a veces, yo se lo he contado a veces yo lo soñaba. Y soñaba que él estaba vivo. Y entonces, pero yo sabía que ya se había muerto. Y entonces yo le hablaba y le decía, usted no puede estar aquí, usted ya está muerto. Y él me decía, no. Como tenía un lenguaje a veces bien coloquial, ¿verdad? No, esos médicos tales por cuales no saben hacer su trabajo. Ya, no te conocía a vos, por eso hablaba así de los médicos. Pero era un sueño vos, no era cierto. Pero entonces yo le decía, no puede ser bien. Y me empezaba a hablar y me convencía en el sueño. Y cuando me convencía en el sueño, y yo decía, y me despertaba. Y entonces estaba yo en mi casa solo. Y era peor, hermano. Eso era peor. A veces lo miraba en la calle. O sea, mi alma me jugaba rudo, hermano. Porque miraba a alguien exactamente igual y lo miraba que se me acercaba y yo me quedaba quieto. Y ya cuando lo tenía más cerca, miraba que no era él. Y cosas así, y me venían haciendo. Entonces me tocó, llegué al Señor, el Señor fue sanando mi corazón y gracias a Dios esa área ya está cicatrizada. Pero ¿cómo me di cuenta de que ya estaba eso hecho? Hace unos años me llaman por teléfono mi hermano en la carne y me dice, mira, fulanito de tal, otro mi hermano, le acaba de dar exactamente un infarto cerebral. Y yo no tenía mucha relación con él por cuestiones X. Pero mire, me toca vivir exactamente lo mismo. Lo mismo. A mí me tocó entrar al intensivo cuando tenía 18 años y me toca entrar también al intensivo unos años después. Y lo tremendo es que yo llego con su familia y dicen en el hospital, como era muy grave, dicen, solo una persona puede entrar. Entonces yo dije, va a entrar su esposa, ¿verdad? Y todos me voltean a ver a mí. Y todos, entra vos. Y yo así viendo para atrás, entra vos y no había nadie, ¿verdad? Y me toca entrar. Y créame, hermano, fue casi el mismo cuadro físico el que estuve ahí. Y cuando tenía 18 años me desmoroné. Cuando estuve ahí empecé a orar.
Me dijeron no le hable porque se va a estresar y le puede dar un infarto. Entonces le hablé así, sabiendo que su alma me iba a oír. Oré por él. ¿Cuál era la diferencia? Que la segunda vez yo iba acompañado por mi pastor. Porque dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno. Entonces yo iba tomado una vara. Yo no era el mismo. Entonces yo podía dar palabras de... Mira, a mí me tocó dar la noticia a algunos de que se había muerto. Y gracias a Dios, como en todos lados hay hermanos de Benecer, me topé con gente que estaba en ese hospital y que me conocía y que me llamaron también en la madrugada cuando él falleció. Y me tocó a mí dar algunas vueltas, me tocó dar la noticia a algunas personas y sentir, hermano, que estás viviendo la misma situación, pero que uno no es el mismo. O sea, no se me abrió la herida, no se me abrió el recuerdo, no se me abrió todo eso y después no, y tenía una esperanza. ¿Sabe cuál era otra de las esperanzas que tenía? La mayor, que hacía unos años yo había hablado con él precisamente por acá y él había aceptado al Señor. Entonces había una esperanza más, enfrentarse a la muerte de alguien que uno ama, pero uno diferente. Entonces, como a veces Dios le permite reiniciar. Y a uno de los personajes de la Biblia que le permite el Señor reiniciar es, por ejemplo, a Moisés. Moisés pasó periodos de su vida bien largos en el mismo lugar. Mire, le tocó estar 40 años en el desierto. Y luego le tocó otros 40 años en el desierto. 2 periodos de 40, hermano. Moisés tuvo 3 periodos de 40, vivió 120 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 en el desierto. Imagínense, 80 años en el desierto. Él sabía dónde estaba el último alacrán en el desierto, hermano. Ahí hay un alacrán, tengan cuidado. Él conocía todos los lugares, hermano. Uno conoce todo eso. Y entonces me llama la atención porque debe haber un reinicio. Y tiene que haber un reinicio después del desierto. Y a él le tocó tener un reinicio. Pero mire, ¿por qué? ¿Por qué Moisés tuvo que atravesar el desierto o tuvo que ir al desierto la primera vez? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque iba huyendo. Entonces, huyendo, se fue al desierto. Pero pensemos en cómo estaba Moisés y pensemos entonces en lo que nosotros entendemos que es un desierto. Yo te pregunto para ti, hermano, cuando tú me dices a mí que estás en un desierto, o cuando un hermano te dice a ti que está en un desierto, ¿qué te está diciendo? ¿Ah? Que está solo, que está en prueba. Regularmente decía, estoy atravesando un desierto, hermano. Entonces regularmente uno lo ve como una prueba, como una necesidad económica, por ejemplo, que le están llegando a pedir el alquiler, un señor gordito, ¿verdad? Le iba a pedir la renta todos los fines de mes. O qué sé yo, pero dice uno, estoy en un desierto. Pero Moisés, platiquemos acerca de Moisés, cómo atravesó ese desierto, cómo vivió ese desierto, que tal vez para algunos puedan estarlo viviendo y pensar que no está en un desierto. Pero él sí estaba atravesando un desierto, porque estaba huyendo, porque había hecho algo que no debía y se fue huyendo, no lo afrontó. Y entonces, si quiere ver usted, en efecto, dice Éxodo 2:15, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, o sea que él había matado a otro egipcio, mandó a buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Entonces, mire, hablemos de este Moisés en ese primer desierto. ¿A usted le parece que estaba sufriendo en ese momento en el desierto? Mire, estaba descansando. Él estaba reposando. Y tenía su pocito de agua ahí a la par. O sea, todos tenían sed, podían tener sed, pero él tenía agua. ¿Y sabe qué más le pasó? Conoció a su esposa. Y sería una mala mujer la que encontró en el desierto. ¿Y sabe qué más? Encontró un buen suegro. Pero estaba en el desierto. Seguía huyendo. Entonces puede ser que a alguien le vaya bien,
que las cosas le estén saliendo bien, pero está en un desierto. Y entonces no es por como esté viviendo uno, por lo que uno tenga, sino es que él estaba en un desierto, porque estar en un desierto es estar en un lugar seco. Un desierto muchas veces es que Dios no te hable, no sentir la presencia de Dios, tener un privilegio quizá, estar en una iglesia, pero no sentir la presencia de Dios. Eso es un desierto. Entonces este hombre está ahí y está tranquilo. Pareciera que no está sufriendo y pasó 40 años. Entonces fíjese, encontró un pozo. Por estar descansando ahí en el pozo huyendo, conoce a la que va a ser su esposa. Una buena esposa. Lo presentan con el suegro. Un buen suegro. Es un milagro, ¿verdad? ¿O no? Pero es un buen suegro, es un milagro. Una buena esposa también y un buen esposo también, para que no se enoje nadie. Pero viene él y que aquí habrán personas que tienen hijas, grandes o pequeñas, un día se van a casar, les cuento. Les digo, no es para que se asuste, pero se van a casar. Ahorita usted está invirtiendo en ellas, está invirtiendo dinero, que estudien, que estén bien bonitas, su alimentación, y por ahí hay alguien que se las va a llevar en un cuánto tiempo, ¿verdad? Y que le va a agradecer mucho su inversión, ¿verdad? También a los varones, no se haga también, usted también hay su muchachito que como lo cuide, entonces se lo van a llevar un día, en el orden de Dios, pero se lo van a llevar, ¿sí? Y entonces, pero imagínense que alguien llega su hija y le presenta a un muchacho que acaba de conocer. Y llega el muchacho y camina así un poquito despacio, su aretito por acá, aretito por aquí, aretito por allá, ¿verdad? Su peladito mero raro. Que Moisés estaba vestido como egipcio. Y si le llevan a usted a un muchacho vestido como egipcio y se lo presentan, y usted en lugar de sacar la escopeta, le dice, ¿tenés trabajo? Y dice, no tengo trabajo. Bueno, no era tan muchacho, a 40 años, ya no está tan muchacho, ¿va? Ya muchachón era ese, ¿va? Y entonces este muchacho, este hombre le dice, le pregunta, ¿y en qué trabajas? Yo tengo trabajo. Y viene el suegro, y usted que tiene a su hija que como la ama y ve así que llega el pretendiente así, y lo que hace el suegro es darle trabajo. Venite a trabajar conmigo. Venite a vivir aquí. Así dijo él, pues. Yo sé que te reprendieron y recontrarreprendieron. Si cuando llegan a visitar a su muchachita, usted una escoba pone boca abajo atrás de la puerta, ¿va? No porque sea el parqueo, sino porque quiere que se vayan rápido, ¿va? Pero él le da trabajo. Se casa con ella y empieza a tener un rebaño grande. A Moisés le empieza a ir bien, pero estaba en un desierto. Él había dejado cosas pendientes, de todos modos estaba huyendo. Él no estaba como debería de estar, según el plan de Dios. Y entonces, pero le iba bien. ¿Hasta qué? Hasta que se sale del desierto. Un día va con todas sus ovejas, llevando sus ovejas y dirigiendo sus ovejas a que comieran, y cuando se da cuenta, se salió del desierto. Y a un lugar llamado Horeb. Y cuando sale de ahí, Dios le habla. Ahí Dios le habla. Y entonces lo llama. Ahí Dios lo llama. Y le dice, tenés que regresar a Egipto. Te toca reiniciar, papaito. Y él va. Y después de que vayas a Egipto, solo un ratito vas a ir. Regresas otra vez al desierto. Y tenía que regresar otra vez. Tenía que volver a empezar. Entonces este hombre, con todo lo que había obtenido, le llaman a que reinicie, pero reiniciar no es fácil. Él tenía que dejar todo lo que había obtenido. O sea, ¿cuántas ovejas se llevó Moisés a Egipto? No se llevó ninguna. Ni a su mujer se había llevado. Se las fueron a dejar después.
a sus hijos y a su mujer. Pero, hermano, no era. Lo que estoy tratando de decir, hermano, es que podemos estar a veces en un desierto y nosotros pensar que no lo estamos. Porque estamos acostumbrados a que desierto es igual a problema. Pero desierto para Moisés era desierto igual a Dios no le hablaba. Dios no se le había enfrentado, no había tenido un encuentro con él, no había tenido un llamamiento, no había tenido algo real, no había tenido una transformación, no había tenido algo que lo hiciera regresar a otro lugar. Ahora, ¿qué le esperaba a Moisés al regresar a Egipto? ¿Por qué se fue de Egipto? ¿Qué sentimiento lo obligó a huir? Y ahora que se regresa, ¿será que iba igual? ¿Será que iba con ese mismo miedo? Tal vez sí, pero algo había pasado en él que iba diferente. Él iba distinto. Ahora no iba a aclarar las cosas y que, bueno, aquí me vengo a entregar y que me juzguen. O a decir, soy culpable, su señoría. No, él no iba a decir eso. Él llegó a decirle a Faraón, bueno, ya regresé, Faraón. Pues aquí tenés delitos. A ver, yo vengo por el pueblo, me los voy a llevar otro. Así que me entregas al pueblo, porque ya Dios me lo está diciendo que no lo llevemos. Entonces es diferente la actitud de este hombre. Y esto es lo que yo le decía, durante la comida ese mismo día, Jetro le invitó a Moisés a quedarse a vivir con ellos, de una vez, hermano. Y él también, así como escriben los patojos los mensajes de texto, ¿va? Que ¿querés ser mi novio? Va, contestan ellos, ¿va? Así, casi así le puso a él. ¿Te querés quedar? Está bien, dijo. ¿Y a dónde iba a ir pobre Moisés? Y le salió bueno el suegro, hermano. Sabio el hombre. Daba buenos consejos. Pero Moisés estaba en el desierto. Hermano, amado o amigo que me estás escuchando, te puede ir bien. Puede hacer que no tengas problemas en tu vida. Pero esta puede ser la noche que puedas salir de tu desierto y que tengas tu encuentro tal vez por primera vez con la zarza ardiendo. Y que eso realmente transforme tu vida. O sea, no es que uno esté bien por las cosas que uno tiene, sino porque haya una presencia que llueva bendición sobre tu vida, que lo puedas sentir, que sepas quién eres. Que sepas que tú en medio del valle de sombra y de muerte no puedes temer mal alguno, porque hay una vara que te da sustento, que te da aliento, que no eres igual. O tal vez tú has huido de alguna situación en tu vida, tal vez ya cristiano, y piensas que no ha pasado nada, porque te va bien. A veces uno huye no necesariamente de algo malo o algún pecado, sino a veces uno puede huir de la responsabilidad, porque puedes saber que Dios tiene algo para alguien como un llamamiento. Entonces mejor, no quiero problemas. Esos hermanos, ¿cómo molestan? Entonces no quiero problemas yo. Aquí me quedo yo aparte, de lejitos, se ven los toros y le puede estar yendo bien. Pero va a llegar el momento en el que te vas a salir de ese desierto y vas a llegar a Horeb. Y vas a encontrarte con una zarza que no se quema. Y te van a hablar y te van a decir, vamos, regresa, reinicia. Y este hombre, esto era lo que ya le había dicho, una de las cosas que puede pasar en el desierto es que uno se fatiga. Parte de las acepciones de la palabra desierto es fatiga, es cansarse. Y alguien puede estar en el desierto porque está cansado tratando de hacer riquezas. Y dice este texto, Proverbios 23:4, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Yo voy a leer, creo que aquí tengo otra. No arruines tu salud por las riquezas, más bien sé sabio y deja esa obsesión. Tremendo. Mire, aquí es alguien que está en un desierto porque está en una fatiga. Pero ¿qué está haciendo él? Está sufriendo, está enfermo. Él está trabajando y trabajando y trabajando y con un pensamiento en su mente: tener cosas materiales,
tener cosas materiales. Y usted sabe que en este tiempo el mundo está llevando a la gente, la corriente del mundo, a un desierto que se llama consumismo, a trabajar para tener cosas. Y el consumismo y consumismo y consumismo traje y consumismo pantalón y consumismo carro terminan, hermano, no hay modo que cambien. Pero ya se fatigaron. Pero están pensando, me decía alguien una vez, yo trabajo, me decía, para que mis hijos tengan lo esencial. Y trabajaba un montón ese hombre, tenía 2 o 3 trabajos, y era un hombre joven, con hijos más o menos grandes. Pero yo trabajo para que tengan lo esencial. Mire, a mí me interesa que mis hijos tengan su computadora, que tengan su carro, que tenga eso. Para él, eso era lo esencial. Para él eso era lo esencial. Y trabajaba. ¿Y sabe qué pasó con él? Se murió. Bueno, primero se enfermó. Se murió, hermano, joven. Joven, así como usted y como yo, así jovenazos. Pero estaba joven. Y muere. Y lo esencial para sus hijos, ¿quién se lo iba a dar entonces? Mire, las cosas materiales no son esenciales. De todos modos, Dios provee. Pero hay cosas que sí son esenciales, como le dijeron a una persona que estaba metida en su trabajo y hasta enfermándose y le dijeron, era una mujer, y le dijeron, mire, usted tiene creo que su médico le dijo, tiene que renunciar. No, pero ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué esto y lo otro? No, es su salud. Y entonces le dijo a alguien de su mismo trabajo, le dijo, mira, tu salud está mal. Y le dijo, si tú te mueres, nosotros aquí en la empresa te vamos a extrañar, vamos a llorar por ti, vamos a estar muy tristes, pero en 15 días te reemplazamos. Pero tu familia no te van a poder reemplazar. Entonces hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes, y nosotros tenemos que saber la diferencia entre lo urgente y lo importante. Entonces, una obsesión puede ser esto. Mire, una obsesión significa un asedio. Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia asalta la mente. Entonces es una idea que uno tiene, tengo que tener, tengo que hacer, o alguna otra cosa que le va a afectar. Y eso puede ser que esté en el desierto. Y puede ser que el Señor le diga, ya basta, te vas a salir del desierto y vas a reiniciar, pero vas a reiniciar diferente. Vamos a ver otra persona que atravesó el desierto y ver qué es a veces un desierto y que no comprendemos que te gusta. Aquí ya vimos que es una obsesión por las cosas materiales. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y él respondió, huyo de la presencia de mi señora. Ella, Agar, estaba en el desierto. ¿Pero por qué estaba en el desierto? Ayúdeme a predicar en lo que me tomo mi traguito de agua. ¿Y eso cómo se llama? Si no lo traducen. Ella tenía un problema con su autoridad. Entonces a veces uno tiene problemas con la autoridad, hermano. Y ella tenía un problema. ¿Y cómo la hicieron reiniciar a ella en ese desierto? ¿Se acuerda cuál es? Ahí Dios es el que está preguntando. Pero mire, una cosa muy importante es que le pregunta, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Cuando Dios le pregunta a uno eso es porque uno puede estar en un desierto y uno está desubicado. Hay preguntas que Dios hace. Por ejemplo, le pregunta a aquel hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A Adán le pregunta, ¿dónde estás? Y usted cree que Dios no sabía dónde estaba. Ahí le está preguntando a uno, ¿dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó? Y ella le dice, ¿de dónde has venido y de dónde vas? O sea, estás sin rumbo. ¿Qué te pasa? Estás en un desierto porque no te sujetas a tu señora. ¿Y cuál es el remedio para que ella regrese? Sujétate en todo. Le dice, regresa y sujétate a tu señora. Tremendo. Se oyó una mosca por ahí ahorita, estornudó, fíjese. Pero la respuesta era la sujeción. Cuando tenemos un problema de sujeción,
y eso nos va a afectar. Vamos a estar en un desierto. Vamos a estar en un desierto. Y usted sabe que ella regresó, pero de todos modos no regresó bien. Agar no regresó bien de todos modos. A lo que me refiero, hermano, es que una de las cosas más tremendas y de más bendición es la sujeción. Y una de las cosas que a veces más nos cuesta es la sujeción. Porque como nos ha enseñado nuestro apóstol, a veces cuando nos gustan las indicaciones, entonces cuando nos dicen sí, entonces qué chilero es sujetarse. Como me dijo que sí está bonito. Pero cuando dicen que no, cuando le ponen los límites a uno, cuando le dicen a uno que no puede hacer tal cosa por sujeción, ahí es donde entra el conflicto. Lo platicábamos hace unos días, entra el conflicto con las ideas de uno, ¿verdad? Pero si lo que estoy haciendo está bien, ¿por qué me están diciendo que no? Y entonces mejor si lo hago porque yo creo que está bien. Y no, pero ya le dijeron que no. Le dijeron que no. Y es a veces un trato para la paciencia y la humildad de alguien. Que Dios, tranquilo ya. Cuando te sujetes vas a ver que te van a dar la razón. Cuando tengas 99 años vas a ver que te van a dar la razón, porque a los 99, ¿quién no se sujeta, hermano? Ya está uno así, donde quiera, vaya para allá, ¿sabes? ¿Verdad? Y esta mujer no sabía. Entonces estar en un desierto puede ser cuando tenemos un problema de sujeción. Podemos estar en un desierto, hermano. ¿Y usted cómo le fue con sus papás? Porque ahí aprende uno sujeción. ¿Cómo le ha ido en sus trabajos? ¿Cómo le ha ido en la iglesia? Sujetándose, sujetados los unos a los otros. ¿Cómo nos va? Aquí es de hacer un análisis. ¿Será que no estoy en un desierto? Y un alacrán subiéndosela a uno aquí. ¿Será que no estoy en un desierto? ¿Será que yo me sujeto? No me sujeto. Pero si yo solo aparto 20 lugares y dijeron que no, pero eso no tiene nada de malo, porque hay 20 hermanos que vienen tarde, ¿verdad? Y entonces los que vinieron temprano, eso no importa, esos que quedan atrás, pero ahí vienen tal vez ahí, entonces le voy a guardar. Y le dijeron: hermano, por favor, por las misericordias del Señor, encarecidamente le suplico, no lo aparte. Y será que sí, es que ese hermano no sabe, hombre. Entonces, por eso le digo, esta es una evaluación nuestra para todos. Puede ser que tengamos un desiertito ahí. Vamos a continuar. Ahora, este hombre es Ismael, el hijo de Agar. El gran clavo de Ismael es que él sí nos reinició. Él se quedó a vivir en el desierto. Él se quedó a habitar en el desierto. Y entonces sabe que como se quedó a habitar en el desierto, se convirtió en enemigo del pueblo de Dios. Los ismaelitas, eternos enemigos. Entonces él se quedó en el desierto. Mire, lo sacaron. Puede ser que ese hombre no haya tenido la culpa. Es que pongámonos en el lugar de Ismael. ¿Por qué sacaron a Ismael? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué no estaba en su casa? ¿Ismael quién era? Vamos al principio. ¿Quién era Ismael? ¿El hijo de quién? ¿De Agar con quién? Bueno, era hijo de Abraham. Era hijo de Abraham. ¿Era el primero o el segundo? El primero. ¿Y entonces dónde vivía él? En la casa de Abraham. Era el hijo está bien, era el hijo de la esclava, pero era hijo de Abraham. Entonces se tuvo que ir. Lo mandaron al desierto, pero se quedó viviendo en el desierto. Entonces puede ser que la vida, hermano, le juegue a uno algunas pasadas donde uno se amargue. Y en lugar de reiniciar, se quede uno en el desierto. Y usted sabe que alegre debe ser habitar con una persona amargada, hermano. Mire, los amargados, y lo bueno de los amargados es que no alegan mucho. Solo alegan por dos cosas: por todo y por nada. Pero ahí están. Él se quedó en el desierto habitando. Él no regresó a sujetarse. Bueno, pero ¿por qué lo mandaron afuera al desierto? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se estaba burlando de quién?
del hermano pequeño. Entonces, como se estaba haciendo bullying, ese sí era bullying, mire. No jalarle el pelo y, ay, me hicieron bullying. No, eso sí era bullying. Y eso nos lo enseñó el apóstol una vez en una escuela para padres del colegio, donde ese abuso o ese molestar a Isaac tenía una connotación sexual, de tipo sexual. Entonces era una falla bien grande la que él tenía. Pero él se quedó en el desierto, se quedó enojado y se hizo arquero. Y se volvió arquero. Se quedó ahí, no reinició, amargado, y voy a traer mi arco para que todo aquel que se me ponga en el camino, y no es Cupido, ¿verdad? Cupido el del 14 de febrero. Anda ahí con sus flechas, su arco y sus flechas. Su arco y sus flechas, su arco y sus flechas. Tremendo, hermano. Tremendo, porque no reinició. Y además, esta gente se convirtió en nómada. ¿Qué es un nómada? Lo contrario de un símada. No. ¿Quién es un nómada, hermano? Alguien que errante. Alguien que no es estable. Que un día está aquí, qué bonita está la iglesia, que aquí, qué bonito, hermano, cuente conmigo, yo vengo a servir acá, aquí está mi currículum, he estado en 18 iglesias anteriormente, en todas he tenido privilegio, pero algunas cositas, hermano. ¿Usted qué piensa si le dicen eso? Mire, cuando usted va a contratar a alguien, le llevan su currículum, y es así el currículum, y usted dice, este sí tiene currículum, ¿verdad? Y usted piensa que va a haber títulos y va a haber que estuvo. No, esos son todos los trabajos donde ha estado. Y está joven. Y usted empieza a ver, en tal lugar estuvo 6 meses, en tal lugar estuvo 3 meses, en tal lugar estuvo 15 días, en tal lugar todavía está, pero ya está pensando en cambiarse, por eso está hablando con usted. ¿Usted qué piensa? Y usted necesita a alguien que sea estable. Usted piensa, pero primero Dios, aquí sí va a pegar aquí sí se va a quedar toda la vida. No, usted dice y le va a preguntar, hermano, ¿y por qué tanto cambio de trabajo? Expóngame sus situaciones. Y le puede decir un montón de cosas. Que primero, fíjese que me alegaban porque solo llegaba media hora tarde. Y eso de ser compulsivo con la hora de entrada a mí no me gusta. La libertad. Y entonces, ¿qué más? Y fíjese que en este otro trabajo, porque tenía que hacer horas extras, y a cuenta de que tenía que hacer horas extras, hermano. Si aquí los derechos y le saca el código de trabajo, más rápido lo contrata a usted, ¿verdad? Y entonces, y en este otro trabajo, porque no sé qué. Y siempre hay algo. Siempre hay algo. ¿Verdad? Inestable con otras cosas. Inestable, como le digo, a veces en las iglesias, que está en una iglesia, está en otra, está aquí, está allá, y conoce todas las iglesias, hermano. Ya van 2 vueltas. En las iglesias le faltan las del interior todavía, va a empezar a hacer su visita. Es que yo siento un llamado apostólico, y entonces voy a recorrer todas las iglesias. O cambia, ha estado en todos los departamentos de la iglesia, no porque le guste mucho servir, sino porque siempre tiene clavos en alguno. Y se va al otro. Es que allá el pastor no me atendía, y se va a otro. Y en aquí el diácono no me atendía. Y en este otro, aquí el anciano no me atendía. Y ahora me voy a otra iglesia porque el apóstol no me atendía. Y entonces, hermano, tenemos que pensar, si no somos nómadas y estamos en un desierto y no hemos empezado, no hemos reiniciado. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Será que un día somos los campeones del mundo y otro día somos la peor pantufla del desierto? Un día somos la última Coca-Cola del desierto y otro día nos sentimos que no somos nada. Puro el bolito, no somos nada. ¿Y cómo está nuestro corazón en eso? ¿Cómo estamos? Tenemos que examinarnos en esto. Pero este hombre se volvió un arquero, y eso es estar a la defensiva. Eso es aquí, como mi mamá me dejó a un tiro de arco y no me quería ver, pues entonces ahora yo voy a agarrar el arco toda la vida, y entonces esa es mi medida entonces. Porque mire, ¿para qué sirve un arco? ¿Para matar a la persona que tiene a la par? Es para alguien que esté lejos, ¿verdad? Entonces ahí ya lo empiezo a ver que está viniendo, y ni siquiera dar la oportunidad que alguien se le acerque. Ni siquiera darle la oportunidad que alguien se le acerque.
no tiene acercamiento con la gente, está en un desierto. Pero esta noche el Señor quiere que salgamos y que retomemos. Si algo en la vida nos ha amargado, hermano, y seguimos dándole vueltas al asunto, estamos en un desierto. Hay que reiniciar, hay que retomar las cosas. Ahora veamos algo de los arqueros y nos vamos también al siguiente personaje. Los arqueros lo odiaban, la característica de los arqueros del lado negativo. Le tiraban flechas y siempre lo estaban molestando. Ahora, ¿de quién están hablando aquí? Ayúdeme usted, ya vamos a ir terminando. José. Este es el otro personaje que le toca recorrer el desierto. Pero, ¿por qué ellos están enojados, hermano? ¿Por qué lo trataban así? Le tiraban flechas, siempre lo estaban molestando, lo odiaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Era el preferido de su papá. Aquí cabe hacer una pregunta. Hermano, ¿usted era el preferido de su papá o de su mamá? No diga amén. No diga amén. Pero tal vez usted era el chiquitío. A ese no lo tocaba a nadie. Ni el pelo le podían cortar, porque tenía pelo de ángel. Lo ponían en los nacimientos. Ahí fue donde se ahumó, ¿verdad? Y antes era canchito. Y mire, y ahorita podría decir alguien, sí, hermano, yo fui el consentido, así que... Pero ahora le haría la pregunta, ¿y cuántos de acá no fueron los consentidos? Es que no contestara. Pero él era el consentido, y como dicen los patojos, los otros eran los rechas. Y él no colaboraba, ¿verdad? Pero estos hombres lo que miraban era cómo era su papá con él. Siempre poniendo la atención a él, siempre que era él, siempre todo era él. La ropa nueva era para él. Ni siquiera era como le tocaba a usted, que su hermano mayor estrenaba y a usted le tocaba el siguiente año la ropa de su hermano. Ya cuando le llegaba la estatura. No, él era el más pequeño y era el que estrenaba. Y ellos se amargaron. Ellos empezaron a competir, mire, esto es un llamado a la reflexión. Si uno no puede estar en un desierto por cosas que uno ha vivido y que uno piense siempre, hermano, ya no estamos pequeños, pero puede ser que ya grandes pensemos en nuestro trabajo. Sí, él es el preferido del jefe. Sí, él es el preferido del maestro. ¿Y se acuerda cómo les decía uno molestando a la gente cuando se ayudaba a la maestra o algo así? ¿Se acuerda cómo le decían? Yo no le voy a decir. Pero hasta con vocecita, decía uno cuando decía. No le dije qué, pero ya se acordó usted. Pero ahí va uno, puede ser que en el trabajo, es solo con el jefe, o en la iglesia. Este hermano solo con el apóstol, y ahí andan con él, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que no dejan que uno se acerque. Se me hace que usted un arco tiene. Sí, hermano. Una vez, hermano, me tocó a mí entrar a la oficina y fue para que me pusieran en orden. Mira, hay que hacer esto, así salió. Y alguien me dice, dichoso vos, que vos siempre entras ahí con el apóstol, ¿va? Sí, pero... porque la gente piensa que no, si cuando más bendición hay más responsabilidad, hermano. Pero este hombre, y me recuerda a mí algo interesante que alguien me dijo, que un señor ya grande me dijo, mire, yo era la oveja negra de la familia y tenía un hermano que era la oveja blanca. El problema es que hay ovejas invisibles, hermano. Mire, está la oveja blanca, el que no se mete a clavos, el que siempre está bien. Está la oveja negra, que es el que siempre está en clavos. Y hay uno que es invisible, que no destaca en unas cosas, tampoco se mete a clavos, pero ahí está. Y a veces uno no le pone atención. Uno ya sabe, como es cliente frecuente de la dirección de los colegios, sabe el nombre de todos los que se portan mal, fulanito de tal. Pero hay un montón que pasa como invisible. Y a esos siempre hay que ponerles atención. Estos entre paréntesis, a veces lo hacemos con mi esposa, jalamos a un montón de patojos que no dan problema. Tampoco pareciera que destacaran mucho, qué sé yo, no. Pero les digo yo, gracias muchachos por portarse bien, porque son como un bálsamo para uno. Cuando uno los mira y dice, ahí viene aquel. Y entonces eso les sirve, no son invisibles. Entonces cuando usted que es papá, usted mamá, acuérdese que hay hijos que molestan, hay otros que son unas estrellas, pero tal vez otros ahí están. No permita que se conviertan en sus ovejas invisibles.
sino que ellos sepan que ellos tienen un lugar. Pues regreso al ejemplo. Me decía este hombre, mire, yo me metía a clavos. Ese mi hermano era bueno en todo, yo no, yo me metía en un clavo, me venía en otro, y hasta que mi papá me dijo, ya no te soporto, ya, ¿por qué no sos como tu hermano? Ya no te soporto. Y entonces él también dijo, ya no soporto. Y le dijo, ¿sabe qué? ¿Quiere que me porte como mi hermano? Le dijo a su papá. Sí, así quiero que te portes. Entonces tráteme como lo trata él, le dijo. Tráteme como y el papá bien pilas, hermano, porque como le digo, es un señor ya grande el que me contaba eso. Entonces haber sido hace algún tiempito eso. Cuando una respuesta como eso, ortodoncia le tenía que hacer a uno si uno contestaba así. Porque, pero vino el papá y enojado, y entonces le dijo, tráteme como a mi hermano. Está bueno, le dijo, te voy a tratar como a tu hermano. ¿De veras? Sí, de veras. ¿Y qué pasó? Le digo, me empezó a tratar así. Así como trataba, así me trataba. ¿Y vos qué hiciste? Me empecé a portar como mi hermano, ¿no? De veras, sí, me empezó a tratar bien. Me trataba de otra forma. Y entonces se tuvo que venir a estudiar acá, porque eran del Quiché. Se dieron aquí a estudiar todas sus secundarias, universidades, profesionales. Hasta buen estudiante me volví. Pero el trato fue diferente. Ahora puede ser que el trato no cambie y se vuelva uno arquero. Y entonces uno empieza a saetear. Entonces aquí vamos a este personaje que era el que asaeteaban, que es José. A José lo asaeteaban sus hermanos. Y entonces como lo odiaban, y es que también él no colaboraba, hermano. Porque mire, sí, francamente, si usted fue consentido, usted sabía que usted era el consentido. Y se aprovechaba de eso. No diga que no. Sea sincero esta noche, usted se aprovechaba a veces, así como José. Y José aparte les ponía el dedo, hermano. Papá, fíjate que no están haciendo nada. Yo pasé por ahí, no estaban haciendo. Y decía, pues entonces siempre les caía, hermano. Siempre, Y él siempre salía en caballo blanco. Pero entonces lo metieron en el pozo del desierto a José. Entonces José tuvo que estar, hermano, muchos años en el desierto. En el pozo. Estuvieron en el pozo del desierto, después a la casa de Potifar, después a la cárcel. Hermano, ahí se le olvidó que era el consentido, ahí dejó de ser todo eso. Terminó. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con él y dio frutos. Voy a pedirle al hermano del teclado si puede subir ya. Le dio frutos ahí. Dio muchos frutos. Dio 2 frutos, sus 2 hijos. Uno significaba fructífero y otro significaba olvido. Y después de sufrir esos 13 años, José se da cuenta de que está en la casa de Faraón. Todo está bien. Le empezó a ir bien otra vez. Y olvidó y dijo, ya lo pasado, dijo él, no me interesa. Se sentía bien, pero aún estaba en desierto. Y llegó a ser el segundo de Faraón, pero todavía habían cosas pendientes. Y cuando un día, yo me quiero imaginar que está ahí él tranquilo, diciendo, qué rico. Puede estar diciendo, gracias Señor por la vida que me estás dando. Gracias Señor porque salí de toda aquella injusticia que me hicieron. Yo ya perdoné a mis hermanos y ahora tengo todo aquí. Estamos juntando, ya habían pasado unos años de hambruna, ya ellos no estaban pasando hambre. Estamos juntando acá y no sé qué. Y empieza a ver a lo lejos a unos hombres. Y cuando los distingue, era su pasado. Su pasado, él no regresó a su pasado lo alcanzó. Y cuando los mira, ya con poder, siendo un hombre poderoso, mira a sus hermanos que un día le hicieron esto, que lo molestaban, que lo asaeteaban, que lo molestaban a cada rato. ¿Qué haría usted, hermano, si usted donde estudiaba, había alguien que lo molestaba, le ponía apodos, le ponía chicles en el asiento, le robaba sus tareas, le robaba su refacción, le daba camorra a las 8, a las 9, a las 10, con una camorra por hora?
Usted ya no quería ni ir a estudiar, no quería regresar. Pasa el tiempo, se vuelve usted un hombre exitoso, gerente de una empresa, y entonces le va a pedir trabajo a un hombre necesitado de ese trabajo. Y cuando usted recibe, le dice: yo lo conozco. ¿Qué haría usted en ese momento? Y ve y se recuerda de todo lo que le hacía, toda la primaria, la secundaria y el diversificado. A la universidad, si usted averiguó primero dónde iba a estar él, y usted se fue a otro lado, pero le toca a usted, le daría el trabajo. Decirle: hermano, si aquí están $10,000 mensuales, es esta plaza, vos te la mereces, bienvenido, hermano. Si es una prueba, hermano, primero hacerle ver, digo yo: ¿te acordás de mí? ¿No te acordás de mí? No, licenciado, no me acuerdo de usted. Viendo. Vos estudiaste en tal lado, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás de tu compañero que le decías tal? Sí, el fulano, ¿verdad? ¿Cómo lo molestábamos? No, si era yo, le iba a decir. Pues así estaba él. Le toca hacer eso. Los hermanos se quedaron en un desierto por la envidia, por la amargura. Usted sabe que al terminar, al querer desaparecer a José, ellos pensaron: ahora vamos a ser los preferidos de mi papá. Y Dios mandó otro hijo pequeño, mandó un Benjamín. Entonces Benjamín era el preferido, y ellos de todos modos eran los rechazos. Y no les salió. Pero este hombre, llegó un momento en el que murió Jacob. Ya él se había dado a conocer a sus hermanos, y los dos tenían que reiniciar y salir de ese desierto. Ellos dejaron de ser arqueros en el desierto, y entonces dijeron: vamos a hablar con José. Tenían miedo. ¿Qué pasan todos los de la alabanza? Tenían miedo. Y José hoy podía hacerles daño. Y José lo que dice: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en el desierto, en Egipto, a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Cuando tú entiendes que todo lo que has vivido tiene un propósito, te sales del desierto y puedes reiniciar y puedes regresar a tu casa. Puede ser que a ti te haya pasado algo como lo de José, que a ti te tocó la parte dura y al resto de tu familia no, y que ahora tú estás ayudando a tu familia, los que tal vez antes no te ayudaron. Si tú llegas a comprender que Dios lo hizo para que tú fueras un producto de bendición, entonces tú sales del desierto y reinicias, y puedes tratar otra vez a tu familia, al que te hizo daño, de otra forma. Ahora no, pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Cariñosamente. ¿Sabe qué hizo José? Como él se dio cuenta del plan de Dios para su vida, él pudo reiniciar con sus hermanos. Él, cambiado, pudo reiniciar. Y déjeme parafrasearlo. Muchachos, no tengan miedo, yo no les voy a hacer nada. Y voy a hacer algo que ustedes nunca han experimentado. Les voy a hablar cariñosamente, y los voy a abrazar como nuestro papá nunca los abrazó. Yo los voy a abrazar así, porque tengo la oportunidad de hacerlo, de un reinicio. Y ellos lo recibieron y lo abrazaron y lloraron ahí, porque Dios es un Dios bueno y lleno de misericordia. Denle esa ofrenda de palmas a Él. Y nos da la oportunidad de reiniciar. ¿Alguien quiere esta noche reiniciar en su vida y abrirle su corazón al Señor? Venga acá, esta es la noche en la cual la zarza ardiente te puede mostrar cosas distintas y que tu vida cambie totalmente. Totalmente. Y otros, el siguiente llamado es para aquellos que saben que su vida ha sido un desierto, o que han estado atravesando un desierto, o que han dado vueltas a un desierto,
para pedirle al Señor: yo quiero mi reinicio. Yo quiero reiniciar. Yo quiero, si me toca enfrentarme con aquellos que me hicieron daño, pero quiero enfrentarme distinto. Si tengo que ir al lugar donde me hicieron daño, tengo que ir distinto. Si tengo que enfrentar a mi autoridad, tengo que hacerlo. En fin, si usted quiere salir, si usted siente esa necesidad de reiniciar, ven acá al frente y vamos a orar. Y vamos a orar para que no estemos dando vueltas en un desierto, sino que salgamos, aunque tengamos que regresar, pero no iguales, diferentes, totalmente diferentes. Ponte de pie, tú que estás en tu lugar, y vamos a pedir esa dulzura que el Señor nos está derramando en este momento, esa bendición paternal que Él está derramando. Vente. Y mientras vienen nuestros hermanos, las personas que pidieron oración por motivo de viaje o que quieren presentar a sus bebés o que están de cumpleaños, vénganse también. Y empieza a derramar tu alma ahí y dice: Señor, ya no quiero estar en el desierto. Si mi desierto es por la falta de sujeción, si estoy en un desierto porque la vida me ha tratado distinto y yo no he pasado a la otra dimensión, sigo amargado, sigo con cosas en mi corazón que no debo de tener, ya no lo quiero, Señor. Hoy quiero pasar más allá del desierto, encontrarme con la zarza que no se consume, la zarza ardiente que no se consume. Que me hables a mi corazón, que pueda entender como José el propósito tuyo para mi vida y pueda, Señor, volver a empezar, pero distinto. Quiero volver a empezar, pero de una forma distinta. Quiero volver a empezar de una forma distinta. Díselo al Señor ahí: ya no quiero estar en el desierto, quiero estar en otro lugar. Quiero empezar otra vez. Quiero aprovechar este año del reinicio, donde la vida mía, 20, 30, 40 o 50 años, viviendo una misma historia repetitiva, donde no avanzo, termine y pueda avanzar esta vez y pueda cambiar. En el nombre poderoso de Jesús, se abran las puertas del reinicio que apostólicamente han sido decretadas desde principio de año, que podamos atravesar esa puerta de reinicio sin temor a lo que pueda pasar, que podamos volver, que podamos empezar otra vez, que podamos hacerlo nuevamente. En el nombre poderoso de Jesús, hazlo tú, mi Dios. Hazlo tú, Señor. Cántale al Señor como que fuera tu oración, con todo tu corazón.